Hola, buen día, o buenas tardes, buenas noches a la hora que veas el video. Permítame a mí también hacer un breve comentario del video de los lobos y de cómo una situación de crisis puede transformar de una manera muy interesante toda una estructura, todo un sistema familiar y comprometer a todos sus miembros. Quiero contarles un caso verdadero, un caso real. Al año siguiente de la pandemia, más o menos el 2021, me pidieron que atendiera a una muchacha, una adolescente. Permítame ponerle el nombre cualquiera. Antonieta asistió a la consulta primero con una de mis colegas psiquiatras en el hospital que yo trabajo, y luego esta misma colega me pidió que yo la atendiera, y en ese momento me hizo un comentario especial que luego entendí y me dijo: va a ser bueno que hable con un psicólogo varón. No entendí bien la referencia en ese momento, pero la atendí. Cuando ya ocurrió la entrevista, había una muchacha que estaba muy angustiada, muy temerosa. Resultaba que era hija de una pareja, luego conocía a la mamá, conocía al papá. La mamá era una mujer muy trabajadora, vendía comida en los mercados en donde podía. El papá era dedicado a la construcción, albañil, pero tenía un problema muy grave con el alcohol. Bebía de manera excesiva, frecuentemente, más de una vez a la semana, llegando en el peor de los casos a beber por semanas completas, 3, 4 semanas completas. Esto había ocurrido desde que era niña y digamos que Antonieta estaba medio acostumbrada a esta situación. La traía a la consulta Mariel, su mamá, y ella me contó que había pasado algo especial en esos días, algo particularmente incómodo y molesto. El papá, que había llegado en estado de ebriedad cerca de la madrugada, ah, se había dirigido a la cama donde dormía Antonieta, y lo que había hecho es destaparla en estado de ebriedad. Ella se asustó, se despertó, se asustó, y por lo que ella me contaba, sintió que su papá la miraba de una manera diferente. En palabras de ella, como un hombre mira a una mujer. Entonces ella me decía que el papá le miraba el pecho, le miraba las caderas, y ella se ponía cada vez más asustada y más asustada, hasta que dijo algo. Y bueno, en la misma habitación dormían todos, despertó a la mamá. Ahí como que el papá, al ver que Mariel, la mamá, había despertado, Jorge se llamaba el papá salió, uh, y no volvió en el transcurso de ese día. Pero desde ese día, Antonieta tuvo mucho temor de muchas situaciones. Las generalizó muy rápidamente a todo contacto con varones, las generalizó a estar durmiendo tranquila. La situación fue un poquito peor. Cuando tuve oportunidad de hablar en privado con Mariel, la mamá de Antonieta, ella me contaba que, bueno, había sido la única hija que ellos tuvieron, y que al principio él no bebía tanto. Mariel me contó que por la situación económica habían tenido que irse a vivir a casa de la mamá de ella, que se llamaba Mariela, y que bueno, en su casa también había un problema de alcohol. Su mamá Mariela y su papá Juan vivían una relación parecida. El abuelo de Antonieta, el papá de Mariel, también bebía con frecuencia. Era una situación bien complicada, de muchos años ya, por lo que decía, un hombre muy machista, que ni siquiera pretendía o intentaba escuchar que alguien pudiera proponerle que dejar el consumo. Es más, se irritaba, se enojaba. Estuvimos trabajando primero con Antonieta por unos meses, tratando de que expresara las cosas que le incomodaban.
En algún momento yo quise proponerles que internáramos a Jorge, el papá de Antonieta, pero siempre se rechazó, hasta que tuvo una vez un accidente y fue internado. En estado de ebriedad tuvo una caída mientras estaba construyendo, trabajando, y tuvo que ser internado medio a la fuerza. Se quedó los días mínimos, solo se quedó para el programa de desintoxicación, no quiso participar más. Desde ese tiempo hasta el año pasado, yo la vi crecer poquito a poco, pero la situación no cambiaba. Era la misma situación exactamente, cada cierto tiempo, periodos de abstinencia al papá y cierto nivel de tranquilidad de Antonieta, consumo de alcohol de Juan, el abuelo, y cierto periodo de tranquilidad para Antonieta. Pero el año pasado, justamente el día de la Navidad, el 24 de diciembre, falleció la abuela de Antonieta, doña Mariela, lo que fue de sorpresa para todos. Por lo que contaba Mariel, la mamá de Antonieta, fue por un paro cardíaco, no pudieron ayudarla mucho, llamaron a la ambulancia, no se pudo hacer nada. Yo pensé en ese momento que la situación iba a empeorar, porque si alguien sostenía esa familia era Mariel, y Mariel a su mamá, porque los varones de verdad no funcionaban como sostén familiar. Y en ese momento de la Navidad pensé que era un triste regalo para todos. El detalle es que el fallecimiento de Mariela, la abuela, desestructuró completamente el sistema familiar, y las relaciones y comunicación empezaron a estructurarse de una manera muy positiva. Juan, el abuelo, dejó de beber desde el día del fallecimiento de Mariela, la abuela. No volvió a tomar hasta la actualidad, estamos hablando ya casi 3 meses. Lo que hizo que Jorge tampoco bebiera, no es que no ha bebido en ocasiones muy específicas, pero no hasta el exceso. Ha vuelto a trabajar muy responsablemente. Y a pesar de no sé pues cómo decirlo, a pesar de que el recuerdo de la abuela siempre ha estado presente con ellos, ha sido como un motor motivador, no sé si desestructurador realmente, de una relación de doble vínculo patológica en la que la familia entera estaba sufriendo. Su recuerdo les ha obligado a todos a replantearse cómo se vinculan entre todos. Y hasta hoy, vuelvo a decir, casi 3 meses, el sistema familiar se ha estructurado en torno a la abstinencia de alcohol, lo que durante años no habíamos podido. Entonces, sí, yo quería comentar este caso para señalar que una crisis no siempre trae cambios al interior de un sistema que sean negativos. Un saludo, buen día.